de la Universidad del Mar, en Oaxaca. Y Cristóbal tiene una licenciatura en oceanografía en la Universidad de Colima, luego una maestría en oceanografía física en el CICESE y un doctorado en oceanografía física en Old Dominion University, bajo la tutela de Arnoldo Valle Levinson, me parece. Sí, es correcto. Sí, y sus intereses son física de estuarios y lagunas costeras, circulación en el Golfo de Tehuantepec y dinámica de sistemas marinos en general. Tiene un par de proyectos vigentes. Uno es ¿por qué el vórtice ciclónico del dipolo de mesoescala del Golfo de Tehuantepec es débil en comparación con su par anticiclónico? Y otro, una aproximación a la variabilidad estacional de las masas de agua superficiales y centrales del Golfo de Tehuantepec. Hoy nos va a dar una charla titulada, pues como aparece en pantalla, eventos de máximos de clorofila relacionados a la variabilidad en la estratificación vertical durante el estiaje en el margen occidental del Golfo de Tehuantepec. Muchas gracias, Cristóbal, por tu disponibilidad y por tu interés, y pues adelante. Gracias. Gracias, Paulo, y gracias a todos los que están atendiendo la plática. Me da gusto haber atendido esta invitación y me siento pues emocionado de haber sido invitado por ustedes. Bueno, entonces, como aquí está la presentación, esto se trata de relacionar la variabilidad de la estratificación vertical con los máximos de clorofila que suelen aparecer en el margen occidental del Golfo de Tehuantepec. En un minuto más voy a decir dónde está el margen occidental del Golfo de Tehuantepec, pero puedo adelantar que esta es la parte a la que me estoy refiriendo, ¿no? Aunque cada vez cobra más importancia también la costa que estoy denominando la costa oeste del Golfo de Tehuantepec. La motivación fundamental de esta presentación y del trabajo que he estado haciendo está relacionado con la forma en la que se ha contemplado tradicionalmente la dinámica del Golfo de Tehuantepec. Se considera que un escenario típico de invierno en el Golfo de Tehuantepec consiste de vientos del norte que al soplar sobre el Golfo de Tehuantepec, entonces generan una disminución de la temperatura y una alta productividad en él. Cuando vemos esto un poquito más en detalle, podemos observar, como lo voy a apuntar aquí, podemos observar aquí un viento norte, un típico viento norte, que está generando entonces el descenso de la temperatura. Esta gráfica que estamos viendo acá es temperatura, provoca un descenso de la temperatura, pero en la parte occidental podemos observar la presencia de viento del oeste que, por la interacción que se está generando aquí, se crea entonces un frente térmico en esta parte de acá. Este frente térmico entonces es prácticamente característico de cada acción que tiene el viento norte en este tipo de condición. Y asociado a este frente norte, a este descenso de la temperatura, se presenta entonces un aumento, un incremento de la concentración de clorofila en la parte baja, digamos, por abajo del chorro de viento que está actuando. Sin embargo, también cuando analizamos el cambio en el tiempo de lo que está sucediendo en el Golfo de Tehuantepec, con frecuencia podemos observar que posterior al relajamiento del viento, quizá valga la pena aquí señalar que esto está ocurriendo en enero 15 y prácticamente 10 días después el viento se relaja, y cada vez que el viento se relaja, entonces, o con frecuencia, cada vez que el viento se relaja, el viento comienza a ser del oeste y puede llegar a dominar toda la región. Bajo este tipo de condiciones, entonces, el frente térmico desaparece y la presencia de concentraciones altas de clorofila deja de existir central y se propaga hacia la región oeste del Golfo de Tehuantepec. Esto es interesante porque cuando
analizamos condiciones en términos promedio, cuando analizamos las condiciones en términos promedio, generalmente vamos a observar o vamos a pensar que existe una presencia de un ciclón en esta parte de acá, digamos que hacia la derecha de este chorro de viento, y un anticiclón formado en esta parte de acá. Entonces podríamos esperar que sobre la parte oriental tuviéramos una región de alta productividad en términos de clorofila y una baja productividad en esta zona de acá. Al menos eso es lo que podríamos encontrar en algunos trabajos clásicos como el de Pennington en 2006. Y bueno, nuestros detalles nos están mostrando que cuando está evolucionando esto, en realidad observamos que la alta concentración de clorofila se está distribuyendo hacia la parte occidental. Y esto es lo que estamos entonces usando como motivación. Sabemos que en el Golfo de Tehuantepec se presentan con regularidad giros, principalmente anticiclónicos, también ciclónicos, y estos giros anticiclónicos interactúan con el viento, transforman entonces a la estructura térmica del agua, y por supuesto van a traer un aporte de clorofila distinto entonces ante este tipo de interacciones. El objetivo entonces en mi trabajo es analizar la variabilidad de la estratificación vertical en relación a los máximos de clorofila observados en el estiaje, tomando en cuenta entonces la interacción que está tomando el viento con estos giros que se presentan en esta región de acá. Mi área de estudio entonces es la parte occidental del Golfo de Tehuantepec, esta parte de acá. Aquí tenemos al Golfo de Tehuantepec. Y cada vez cobra más importancia en los resultados que estoy obteniendo esta parte occidental. Pero fundamentalmente ahorita voy a hablar de lo que está ocurriendo acá. Para esto se van a utilizar datos que se presentan como una serie de tiempo y que corresponden a un anclaje que pusimos en esta zona de acá, que se llama La Boquilla, en donde tenemos entonces un anclaje que consistió de contar con un perfilador acústico en el fondo, un sensor de temperatura y de salinidad también en el fondo, esto a 24 metros de profundidad, y aproximadamente a 5 metros de profundidad tenemos un sensor de temperatura. Entonces, fundamentalmente eso es lo que tuvo nuestro anclaje, y con eso estuvimos midiendo y generando entonces series de tiempo para 92 días, desde el 16 de diciembre del 2011 hasta el 22 de marzo del 2012. La temperatura medida a 5 metros de profundidad la estoy llamando TW5, la temperatura que tuvimos a 24 metros le estoy llamando TW24. Adicionalmente a eso, utilizamos una estación meteorológica que está situada en la Universidad del Mar. Para aquellos que hayan estado aquí, es que podrán darse una idea más o menos a dónde está. Y estamos situados aproximadamente a 4 kilómetros de distancia de este anclaje. Adicionalmente, estoy usando datos de satélite, como los vientos ASCAT, como anomalías de la superficie, de la altura de la superficie, y información sobre la temperatura superficial del agua. Insisto, estos son mediciones entonces realizadas por 92 días entre 2011 y 2012. Muy bien. Vale la pena, antes de continuar, aclarar que voy a estar hablando de estratificación, y el concepto de estratificación aquí yo lo estoy utilizando como la diferencia de temperatura que existe entre la temperatura medida a 5 metros y la temperatura medida a 24 metros. Vale la pena también señalarles que si hablo de incremento en la estratificación, generalmente lo vamos a ver, caracterizado por un aumento en la temperatura a 5 metros y un descenso en la temperatura a 24 metros. Eso provocaría entonces un incremento en la estratificación. Esto es, valores altos de delta T implican estratificación, valores bajos de delta T implican mezcla. La mezcla entonces va a estar generada por un descenso en TW5 y un aumento en TW24.
Podemos inclusive llegar a pensar en que tenemos surgencia cuando observemos caída de ambas temperaturas, tanto TW5 como TW24, o bien que observemos que TW24 se mantiene más o menos sin cambios y TW5 se aproxima a los valores de TW24. Para hablar de la concentración de clorofila, debo decir que no hicimos mediciones, sino lo que hicimos fue tomar de la imagen de satélite 4 puntos que son inmediatos a la boquilla y obtener un promedio de esos valores para obtener entonces una serie de tiempo de la boquilla. Las imágenes de satélite, previo a hacer este promedio de 4 puntos, son imágenes que son el promedio de 3 días consecutivos de la concentración de clorofila, son promedios corridos. Entonces, estas series van a ser usadas, o fueron usadas para compararlas con las series horarias de estratificación, series del esfuerzo del viento y los perfiles de la velocidad del agua que estuvimos midiendo. Vale la pena decir aquí que mientras la clorofila, la serie de clorofila que voy a presentar es un valor diario, estos valores de acá son valores horarios. Sin embargo, los he suavizado con una ventana de 25 horas para que tengamos una correspondencia con esta. Los suavicé en lugar de utilizar los promedios para tener una idea todavía, digamos, mejor de lo que está ocurriendo alrededor de los valores diarios. Ok. Bueno, estos resultados son previos, estos resultados ya los he discutido, los hablé en la UGM, por eso es que lo estoy poniendo así. Son resultados previos, pero son importantes para la comprensión de lo que quiero decir aquí. Primero que nada, podría yo decir que en Salina Cruz, durante la temporada de estiaje, es típico observar entonces incrementos en la velocidad del viento, vientos norte, que aparecen periódicamente. Cada uno de estos eventos de viento norte son separados por eventos en donde el viento se relaja y cambia de dirección inclusive, ¿no? Por ejemplo, esta línea sombreada de acá, o esta línea sombreada de acá, o esta línea de acá, me está marcando entonces la separación de cada uno de los eventos de viento norte que están ocurriendo en Salina Cruz. Cuando lo comparamos con la serie de tiempo de Puerto Ángel, observamos lo siguiente: un incremento en la velocidad del viento oeste. Vale la pena aquí que les señale que esta gráfica de acá tiene indicado aquí el norte en esta forma, porque he rotado el viento, de otra forma no lo podríamos destacar tan fácilmente. Y entonces, en cada región sombreada de esta zona que estoy mencionando acá, aquí lo que estoy representando entonces son vientos del oeste. Vean la dirección de donde proviene, es del oeste aquí. Y me está indicando entonces que para cada relajamiento de viento norte, aquí lo que está sucediendo es que alrededor de Puerto Ángel y del anclaje de la boquilla tenemos un incremento en el viento del oeste. Y entonces las condiciones son distintas. Mientras que hay relajamiento en el Golfo de Tehuantepec, acá teníamos una intensificación del viento del oeste. Esto es lo que primeramente vale la pena destacar, que entonces a cada evento de viento norte viene un evento de viento oeste que le va a suceder. Primero ocurre el viento norte, después viene el evento del viento oeste sobre la región del oeste del Golfo de Tehuantepec. Adicionalmente a eso, tenemos que durante el periodo de observación que estuvimos realizando, se presentaron giros anticiclónicos y ciclónicos transitando alrededor de nuestro anclaje en la boquilla. Aquí también formamos una serie de tiempo con 4 valores alrededor de la boquilla, y formamos entonces una serie de tiempo de nivel del mar, como se observa acá. En cada una de estas líneas segmentadas que tengo aquí, estoy representando entonces lo que estaba ocurriendo en el contexto más general de la imagen. Aquí tenemos entonces el día 22 de diciembre, tenemos la presencia de una circulación anticiclónica relativamente alejada de la boquilla, y la boquilla la vemos con una influencia de circulación ciclónica más bien. Entonces eso
se representa aquí en el nivel del mar como un valle en esta fluctuación. Para el 5 de enero tenemos ya la presencia de una circulación anticiclónica dominando sobre la boquilla, y aquí tenemos la imagen correspondiente. Así podemos entonces extendernos para las demás situaciones. Aquí tenemos la dominancia de una circulación ciclónica, con la altura entonces aquí, o con la anomalía más baja, y luego tenemos o terminamos nuestra serie de tiempo con una circulación anticiclónica nuevamente aquí en esta parte de acá. Muy bien, entonces ese es el tipo de condiciones que tenemos. Y podríamos decir que ante cada situación que tengamos entonces de circulación ciclónica o anticiclónica ocurriendo sobre el Golfo de Tehuantepec, tenemos la conformación entonces de una diferente orientación del frente térmico que he estado mencionando. Si tenemos entonces una circulación anticiclónica, la orientación de mi frente generalmente va a ser así, con una orientación noreste-suroeste. Recuerden que el frente se está formando mientras el viento está soplando. Y cuando tenemos una circulación ciclónica, como es este caso de aquí abajo que estoy señalando, entonces la orientación de nuestro frente va a ser más bien norte-sur. En cada caso, entonces, tenemos que cerca de la costa tendríamos un comportamiento ligeramente distinto, mientras que aquí tenemos a la circulación anticiclónica. Podemos esperar entonces que se forme un flujo aquí de agua cálida hacia el interior del Golfo. En esta parte de acá, eso no es tan claro. Una vez que ocurre entonces el relajamiento del viento y tenemos a la circulación anticiclónica, lo que característicamente observamos o deberíamos de observar es entonces que el agua cálida se distribuye hacia el interior del Golfo de Tehuantepec, es decir, hay un flujo de agua cálida hacia el este. Cuando tenemos condiciones de circulación ciclónica, esto más bien es la característica. Esta circulación nos crea condiciones en las cuales en realidad el frente se distribuye hacia el interior del Golfo, pero lo hace alejado de la costa. Y cerca de la costa lo que llegamos a observar es entonces un descenso de la temperatura, sobre todo porque tenemos a la presencia del viento oeste. Esto es lo que va a generar entonces este tipo de condición. Podemos decir desde aquí que cada vez que entonces el frente está relajándose, está ocurriendo un flujo de agua, decía yo, cálida por la superficie, y va a ocurrir un flujo de agua mezclada y relativamente fría en subsuperficie que va a viajar en sentido opuesto, de forma tal que entonces está formando un flujo de dos capas, y podríamos pensar que eso es lo que está ocurriendo en cada una de estas condiciones. También, mientras tengamos a la presencia del frente, podríamos esperar que esta región de acá, la región occidental, se presente mezclada. Esta región de acá también tengamos mezcla, esta causada por el viento. Muy bien. Dentro de estos resultados previos, entonces, podemos ver que la temperatura medida en 5 metros y a 24 metros de profundidad tienen este tipo de comportamiento. Recordemos, entre más separados o entre más grande sea la distancia que existe entre ellas dos, esto es una indicación de estratificación. Entre más pegados estén estas líneas, entonces eso es un indicio de mezcla. Aquí tenemos entonces que para cada situación en la cual tuvimos un viento del oeste intenso, se produjeron entonces condiciones de mezcla que igualaron las temperaturas a cada profundidad. Si lo graficamos esto en términos de la diferencia de temperatura que se generó en cada una de estas situaciones, entonces esta es la gráfica que me estaría dando la estratificación. Los valores pequeños me están indicando entonces aquí que se está produciendo la mezcla, los valores más altos me están indicando que se está produciendo estratificación. Eso es lo que podríamos decir en términos de la descripción de esto. Podríamos decir entonces que ante el relajamiento del viento se incrementa la estratificación. Aquí podemos ver en cualquier situación de estas que son previas a la intensificación del viento oeste,
que se incrementa la estratificación. Ya la podemos ver así o la podemos ver acá en estos valores de acá. Y cada vez que entonces tenemos la acción del viento del oeste, entonces la estratificación se debilita y alcanza valores cercanos a la mezcla completa. Podríamos decir entonces que la mezcla está asociada entonces al viento oeste, tal como lo he venido mencionando. También vale la pena señalar en esta gráfica de aquí que podríamos resaltar que para el periodo de mediciones que estuvimos realizando, hay momentos en los cuales la estratificación se da claramente con mayor facilidad que en otras temporadas. Esta línea que tengo aquí segmentada me representa un ajuste por mínimos cuadrados a la diferencia de temperatura o a la estratificación, y este comportamiento podría, o más bien, corresponde solamente a un armónico de los diferentes armónicos que se pueden obtener, y el comportamiento de esta línea es muy parecido al comportamiento del nivel del mar o de la anomalía de la altura de la superficie que les mostré hace un momento, en donde tendríamos aquí a la presencia de la circulación ciclónica, aquí la presencia de la circulación anticiclónica, luego la circulación ciclónica nuevamente y luego la circulación anticiclónica. A diferencia de la otra gráfica que les mostré, la duración y los cambios que están ocurriendo de la circulación ciclónica a anticiclónica están ocurriendo un poquito más retrasados en la otra gráfica que en esta. Pero en esencia lo que podría yo destacar acá es que entonces tenemos situaciones en las cuales la mezcla más cercana a ser total está ocurriendo sobre situaciones en las cuales tenemos a la circulación ciclónica presente. Y por otro lado tenemos que los máximos de estratificación generalmente van a estar asociados a la presencia de la circulación anticiclónica. Ustedes deben recordar que cuando tenemos circulación anticiclónica podemos esperar que el agua cercana a la superficie converja hacia el centro de un giro anticiclónico, y cuando tenemos circulación ciclónica podemos esperar que el agua de superficie diverja del centro hacia las orillas de nuestro ciclón. Entonces podríamos decir que hay mezcla más efectiva para circulación ciclónica, y por otro lado tenemos que la estratificación es más efectiva para la circulación anticiclónica. Quiero resumir entonces estos resultados previos cuando tenemos este tipo de esquema, en donde podríamos decir que en el margen occidental del Golfo se presenta ante viento norte. Aquí esta imagen de acá me está representando un viento norte sobre el Golfo de Tehuantepec. Hacia este lado está la parte occidental del Golfo y hacia este lado está la parte oriental del Golfo. Entonces tenemos la presencia de un frente. Este frente va a ser resultado de la acción del viento que está produciendo entonces bombeo de Ekman hacia arriba. Aquí se produce mezcla y abordamiento, y de este lado podríamos esperar mezcla, ¿no? En ese tipo de condiciones, el tipo de balance que estoy suponiendo existe, entonces es un balance entre el transporte de Ekman que podría existir de esta región de acá hacia la izquierda, balance transporte de Ekman en ese sentido, y que está representado en esta parte por esta ecuación, y por el gradiente de presión que se está formando, tanto barotrópico como baroclínico. Pensemos que en esta zona de acá, el viento va a deprimir esta superficie, va a generar que entonces esta superficie esté inclinada de forma tal que aquí sea más alta y aquí sea más baja, y eso estaría respondiendo al gradiente de presión barotrópico. Por otro lado, tenemos este proceso en el cual está ocurriendo aquí mezcla, y entonces ascenso también por bombeo de Ekman de agua fría, que produciría que esta agua fuera más densa que esta que tenemos acá, y esto entonces me daría la parte, o explicaría la parte del gradiente baroclínico. Muy bien, una vez que el viento se relaja, este término de acá ya no tiene razón de existir, ¿no? Ha desaparecido el viento y ya no tiene razón de existir, y se genera un flujo que va a ser compensado en algún momento dado por la fricción.
Y entonces el tipo de balance que tendríamos una vez que el viento se ha relajado es este tipo de condiciones, donde tenemos un balance entre el gradiente de presión que sigue existiendo y el efecto de la fricción, digamos, en el interior del agua. Y entonces se genera un flujo de dos capas como casi como un flujo estuarino. Pero ahora esta capa de acá lleva agua cálida hacia el golfo y esta capa de acá subsuperficial lleva agua fría hacia el interior. Eso modifica o crearía las condiciones de estratificación que he mencionado anteriormente. Una vez que tenemos eso, entonces tendríamos las condiciones en las cuales agua que está proveniendo del interior del Golfo podría estar llevando los nutrientes necesarios para que una vez que se produzca el máximo de clorofila, ahí se estén tomando esos tipos esa cantidad de nutrientes. Bueno, entonces, ahora tenemos en estos resultados, tenemos 5 eventos para el periodo de observaciones que realizamos, 5 eventos en los cuales la concentración de clorofila superó al valor promedio de toda la serie. El valor promedio de toda la serie fue alrededor de 2.1 miligramos por metro cúbico, que de acuerdo a los trabajos que he estado consultando, eso representa una concentración para esta región bastante alta de clorofila. Bueno, entonces tenemos esta serie de eventos acá, en los cuales tenemos los máximos de clorofila, y podríamos decir, como ya lo he estado mencionando, que estos máximos de clorofila van a estar asociados a esfuerzos del viento que están superando valores de 0.02 newtons por metro cuadrado. Vale la pena decir que estos valores de esfuerzo del viento son pequeños comparados con el esfuerzo del viento que provoca el viento norte, pero con esto con esta presencia de estos esfuerzos del viento, tenemos el tipo de manifestaciones de clorofila y de descensos de temperatura de agua en la parte occidental del Golfo de Tehuantepec. Entonces, a cada uno de estos eventos hay correspondencia con los eventos de viento del oeste. No puse aquí la gráfica del esfuerzo del viento norte-sur, pero vale la pena decirles que son irrelevantes, no forman parte, entonces, el valor que se alcanza con el viento norte simple y sencillamente aquí no se compara con lo que tenemos aquí. A pesar de que el viento norte tiene esfuerzos del viento mucho más grandes, cuando se relaja ese viento y entra en acción el viento oeste, entonces el esfuerzo del viento que produce el viento norte es irrelevante. Además de esto, estos eventos de máximos de clorofila están asociados con movimientos de ascenso del agua. En color rojo, esta es la gráfica de los perfiles de velocidad vertical que se estuvieron capturando en nuestro anclaje. Y entonces en color rojo están apareciendo los movimientos que son hacia arriba. De hecho, aquí aparece una línea blanca que permite separar muy bien a los valores positivos, que son los que me representan a los ascensos de agua, de los valores negativos. Entonces, cada uno de estos eventos está asociado con una situación de movimiento ascendente del agua. Algunos son más intensos que otros, pero todos están asociados con ese tipo de condiciones. Y esta gráfica de acá solamente está repitiendo entonces las condiciones de la estratificación que se está presentando, en donde también podemos ver entonces que para cada evento de máximos de clorofila tenemos entonces condiciones de mezcla. Vale la pena decir aquí, sin embargo, que estas condiciones de mezcla completa no van a coincidir exactamente con el máximo de clorofila, sino que van a ocurrir ligeramente después. Y creo que la explicación para esto es que cuando se produce mezcla, se dan las condiciones entonces propicias de cantidades de nutrientes presentes en el agua. Pero si continúa la mezcla, esta misma cantidad de nutrientes genera turbidez y disminuye la luz que está presente en el agua. Entonces, simple y sencillamente, demasiados nutrientes en la columna de agua tienen el efecto de, creería yo, de disminuir la capacidad de realizar fotosíntesis. Perdón. Entonces, tenemos asociado para cada uno de estos casos, entonces, las condiciones de viento oeste, ascensos de agua y, por supuesto, disminución de la estratificación. Voy a señalar ahora
como parte de los resultados, entonces, dos situaciones. Una, la que corresponde al 10 de enero y otra, la que corresponde al 3 de enero. En ambos casos, podríamos decir que estamos pasando de una situación en la cual teníamos la presencia de un anticiclón sobre la parte occidental del Golfo de Tehuantepec a uno en donde se va a tener un ciclón. La manera es distinta. Vale la pena decir aquí que aunque mi ajuste me está diciendo que aquí estoy cambiando de condiciones de anticiclón a ciclón en esta parte de aquí, si yo hubiera atendido exclusivamente la gráfica de la anomalía del nivel del mar, yo vería que esta duración del anticiclón fue mucho más larga. Esto está apareciendo así simple y sencillamente porque yo solamente estoy usando un armónico para hacer este ajuste y tratar de resaltar el parecido que existía entre los máximos de estratificación y esta presencia de los centros de los giros ciclónicos y anticiclónicos. Entonces, aquí están los resultados que quiero destacar. Esta que corresponde al 10 de enero, en donde observamos las condiciones que había alrededor del 10 de enero, con viento del oeste, generando entonces esta circulación. Tenemos un poco aquí de indicación de los valores de la clorofila sobre esta zona de acá, son relativamente altos. Y vale la pena que destaque yo, porque creo yo que la otra vez que sometí esto a una publicación causó confusión. Aquí los valores de la concentración de clorofila están apareciendo en una barra en donde aparecen valores negativos y positivos. Quiero decir que estoy representando aquí el logaritmo de la concentración de la clorofila. Es decir, hay tales contrastes de concentración de clorofila aquí que es necesario presentarlos en términos de logaritmos. De otra forma, simple y sencillamente esto no se destacaría de la misma forma. Ok, bueno, entonces observamos que para esta temporada, aquí está el 10 de enero, esta es mi serie de tiempo, me está mostrando que estamos pasando de una zona o una condición de alta estratificación a una zona en la cual, o una condición en la cual simple y sencillamente la diferencia de temperatura se está reduciendo, y en este caso está indicándonos que quien está aumentando la temperatura es la columna, perdón, la temperatura que estamos midiendo a 24 metros. La temperatura que estamos observando a 24 metros simple y sencillamente va a tener que aumentar su temperatura por el proceso de mezcla que está ocurriendo, ¿no? Y esto es lo que nos estaría llevando a esto. Estamos observando que, por ejemplo, para el día 12 de enero se está generando prácticamente la mínima estratificación. Sin embargo, nuestro máximo de clorofila aparece aquí en el 10 de enero. Esto les decía yo hace un momento que yo lo relaciono con la presencia de una mayor turbidez que simple y sencillamente inhibe entonces la capacidad de hacer fotosíntesis ya en esta región de acá. Estas son las condiciones de la circulación ciclónica y anticiclónica que estaban presentes alrededor de la boquilla. En este caso, tenemos que hay circulación anticiclónica, pero como lo vamos a ver más al compararla con la siguiente gráfica, esta presencia no está tan fuertemente marcada. De hecho, si recordamos a la serie de tiempo, podríamos pensar que esta circulación anticiclónica en realidad ya va en retroceso y empieza a predominar la circulación ciclónica acá. Muy bien. En el 3 de marzo tenemos nuevamente condiciones de viento oeste que están generando entonces este tipo de condiciones en términos de la concentración de clorofila. Y ahora lo que observamos en la serie de tiempo es nuevamente todo parte de una alta estratificación acá, generada por este flujo subsuperficial. Y ahora vemos que lo que está ocurriendo es un descenso de la temperatura, fundamentalmente un descenso de la temperatura a 5 metros, mientras que a 24 metros prácticamente la temperatura se mantiene sin grandes cambios. Esto yo lo estoy interpretando como una señal, primero de surgencia y luego de mezcla, ¿no? Tal que estamos generando un enfriamiento de la capa superficial, pero apenas si logramos conseguir un aumento de la temperatura en 24 metros. Entonces, la diferencia entre estas dos condiciones sería que aquí predomina la mezcla, aquí está predominando la surgencia, ¿sí? Aquí está predominando la surgencia.
Y ese es el tipo de condiciones que tenemos entonces en la circulación que se está dando cerca de la boquilla. Nuevamente tenemos una circulación anticiclónica más fuerte y más propicia para la estratificación que la que tenemos en el ejemplo anterior. Bueno, entonces prácticamente aquí voy a resumir mis resultados y podría decir que entonces podríamos decir que el viento norte en el Golfo de Tehuantepec frecuentemente es reemplazado por viento del oeste. Se crea entonces un frente térmico en la parte central, entre la parte central y la parte occidental del Golfo. Cuando este viento norte se relaja, entonces se genera una circulación de dos capas, y esta circulación de dos capas es la que estoy asumiendo yo como un mecanismo para que el agua subsuperficial transporte los nutrientes que haya en ella hacia la región occidental del Golfo de Tehuantepec. Y una vez que entonces ha llegado esta agua ahí, el viento del oeste es el que se va a encargar de generar la surgencia, aun cuando no genere el afloramiento de esta agua fría hacia la superficie, sino que probablemente lo que va a ocurrir es que el viento podría en un momento dado mezclar y no generar afloramiento, sino simplemente mezclar y entonces dar las condiciones propicias para el aumento de la clorofila. Entonces, los máximos de clorofila van a ser posteriores a la estratificación, a esta estratificación máxima que es creada por el agua subsuperficial, y estos máximos de clorofila entonces van a ser consistentes con el viento oeste y con el movimiento ascendente del agua, ¿no? También podemos decir que el máximo de clorofila se va a alcanzar previo a la mezcla completa en la columna de agua, y bueno, podríamos decir que el grado de estratificación que alcancemos va a depender de la interacción que se tenga entre el viento oeste y la circulación de mesoescala que esté presente ahí. Por ejemplo, podríamos decir que la estratificación va a aumentar bajo viento del oeste débil y circulación anticiclónica en el margen occidental del Golfo, y que la mezcla preferentemente va a ocurrir bajo viento del oeste fuerte y circulación ciclónica en el margen occidental del Golfo. Pues con esto concluyo. Creo que tenemos plenitud de tiempo para preguntas. Ojalá las pueda yo contestar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Cristóbal? Muchas gracias, muy interesante. No sé si hay preguntas por ahí. No sé si sea buena idea que yo sea moderador o alguien que está en la sala que pueda moderar las preguntas, porque no los veo a todos. Se logra ver a todos, pero si hay preguntas, aquí les ayudo. ¿Alguien? Por aquí no tienen preguntas. No sé si los que están de asistentes en el Teams tengan alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono. A ver, alguien levantando la mano. Ok, como nadie se anima, Pablo, me animo yo. Ándale, ¿qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Adelante. ¡Vámonos! Pero ahí Armando González levantó la mano. Armando, sí, después o como vean. Adelante, Bueno, adelante, ya que Arnoldo. estamos en el aire. Me da mucho gusto, Arnoldo. Me da mucho gusto que estés ahí. ¿Qué tal? Gracias, Cristóbal. Algo que me llamó la atención es que no te puedes escapar de la danza estuarina. Claro. Cuando se ajusta el flujo a este gradiente baroclínico a lo largo de la costa, esta circulación de dos capas que dices, son dos partes a la pregunta, ¿no? ¿Qué tan profundo alcanza o qué profundidad alcanza el flujo que va hacia el oeste y por cuánto tiempo persiste esta circulación de dos capas?
creería yo, aun cuando esto lo diría yo basado en las gráficas que no mostré, en unas gráficas que no mostré donde están los flujos en dirección este y oeste, podría yo pensar que dura más o menos unos 3 o 4 días eso. ¿Y qué tan profundo? Pues solamente medí hasta, nada más tenemos información hasta 24 metros. En algunos casos se reduce a 10 metros, a los primeros 10 metros, pero en otros casos, como uno que no hablé, que está alrededor del 15 de febrero, ese está extendiéndose más allá de nuestra capacidad de medición, más allá de 24 metros de profundidad. Tal vez lo comentaste, pero se me pasó. ¿Qué importancia tiene esto para el máximo de clorofila? Bueno, lo que yo estoy suponiendo es que esta agua que se está generando en la parte central del Golfo de Tehuantepec es la que se está encargando de llevar los nutrientes hacia la parte occidental del Golfo de Tehuantepec. Ok, gracias, Cristóbal. Gusto saludarte. Suerte. Gracias, Arnoldo. Me da mucho gusto escuchar. Arnoldo. Armando González, por favor. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas, ¿Qué tal, buenas Armando? tardes. Sí, bueno, muy interesante tu plática. Yo estoy aquí en el Instituto de Ingeniería, pero en CEU. Yo me dedico al cultivo de microalgas. Y bueno, me llamó la atención tu plática justamente por la temática de la clorofila. Entonces, en ese sentido son dos preguntas. En tu exposición comentaste que no mediste clorofila. No. Entonces yo te quería preguntar cómo fue que la estimaste o cómo la conoces. ¿Qué metodología usaste? Solamente tomé la imagen de satélite, las concentraciones de clorofila de 4 puntos que son inmediatos a mi anclaje y la promedié. Sí. Eso es lo que estoy usando yo como valor de concentración de clorofila. No tenemos mediciones, desafortunadamente no tenemos mediciones y eso fue lo que hice. Pero digamos, ¿cuál fue tu referencia para, digamos, decir que tienes tanta clorofila, ¿no? En alguna de las áreas que nos estás presentando. Por ejemplo, el logaritmo que tú presentas, el logaritmo de la concentración de clorofila. O sea, ¿cómo haces esa representación, ¿no? Si no mediste clorofila. Sí, estoy tomando los valores de cada píxel, es decir, la concentración que me da cada píxel, digamos, en la imagen. Yo lo que no estoy procesando no estoy procesando la imagen tal cual, sino los valores que construyen esa imagen, ¿no? Es decir, cada una de estas imágenes trae un valor de concentración de clorofila para cada uno de los puntos en los que se ha medido. Y entonces ese valor es el que estoy utilizando. Ya, o sea que tú, digamos, donde estás sacando los datos, ya viene previamente calibrada digamos, el mapa de colores con una concentración de clorofila. Algo así estoy entendiendo. Sí, aunque debo de ser honesto contigo, yo no me preocupé por ningún tipo de calibración. Okay. Estoy utilizando los valores que me está entregando, en este caso, sí, WIS, creo yo, y lo estoy utilizando como tal. Ok, como te comento, yo soy en otra temática, pero me es muy interesante. Lo que pasa que también, digamos, los cultivos de microalgas que ya se hacen, bueno, que yo estoy inmiscuido, normalmente los hacemos en lagunas y que pues también puedes seguirlas desde el espacio, ¿no? Desde satélite. Entonces quizás pues es una buena forma para, digamos, para implementarlo en estas cosas que yo hago, ¿no? Sí. ¿Cómo dices que se llama el software o el paquete que usas? Bueno, en realidad yo bajo la información de estos sitios públicos. Quizá te pueda yo dar eso más en mejor detalle al ratito, pero yo, digamos que yo utilizo el procesamiento que yo hago. No es un paquete, yo escribo el programa para hacer el procesado de los datos. Ok. Bueno, igual y entonces después te contacto. Pero lo podemos discutir, sí. Claro, y la otra pregunta, digamos, ¿por qué tú en la presentación también me llamó mucho la atención
que comentaste bueno, que tú hipotetizas que el exceso de nutrientes pues digamos, en las zonas costeras inhibe la fotosíntesis. No sé si entendí mal o ¿por qué, No, no, no. ¿por qué se No, dice esto? bueno, lo que estoy diciendo es que una vez que el viento está soplando y está generando entonces este movimiento ascendente del agua y transportando estos nutrientes, la turbidez tiene que aumentar. Digo, esta no es una idea mía, hay distintos autores que hipotetizan eso. Entonces, la presencia de estos nutrientes en gran cantidad aumenta la turbidez y simple y sencillamente disminuye la cantidad de luz disponible para realizar fotosíntesis. Sí, entonces tiene que ver con el incremento de la turbidez. Ok. Sí, de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Felicidades, Cristóbal. Gracias. Gracias, Armando. No sé si hay alguien más con la mano levantada. Los oceanógrafos, Alejandro, Maru, Paulina, ¿no tienen alguna pregunta, comentario? Miguel Ángel. Bueno, en lo que se anima, yo tengo un par de preguntas, Cristóbal. Muy bien, Cuando, quizás lo dijiste, pero no lo caché, cuando se relaja el viento del norte, ¿por qué frecuentemente entra viento del oeste y no del este? ¿O no se relaja y ya? ¿Por qué hay ese fenómeno? Sí. Sí. Ok, creo que ahí hay que ver las cosas en un contexto más grande, una escala más grande. La forma en la que está circulando la atmósfera, generalmente en la temporada de invierno está, digamos que, caracterizada por una alta presión en el Golfo de México, perdón, una relativa baja presión en la parte continental y luego una alta presión también en la parte del Pacífico. Entonces, esa es más o menos a grandes rasgos la configuración que existe. Pero cuando se presentan estos rompimientos de viento que van a dar lugar al viento norte en Salina Cruz, se perturba un poquito esta configuración. Se perturba y se genera entonces la entrada de viento norte, pero una vez que ha pasado eso se regresa nuevamente a este tipo de condición en la que, digamos, no, la presencia de la alta presión que está en el Pacífico está generando esta circulación de viento que viene del oeste sobre la costa mexicana. No sé si me expliqué. Estamos, una vez que pasa el norte, simplemente se regresa, la tendencia es a regresar a la configuración, digamos, promedio, y cuando observamos los vientos norte, lo que tenemos es una alteración de esta circulación promedio. Esa como me lo he explicado. Ya. Pero entonces no podría, digamos, presentarse vientos del este también, o ¿por qué son preferentemente del oeste? Por eso mismo, por eso de la escala, ¿no? Sí, que acabas de mencionar. Sí. Pero sí llegan a presentarse vientos del este. No sabría yo decir exactamente bajo qué condición se llegan a presentar. Desde mi punto de vista, son poco frecuentes, pero sí los he visto, sí se llegan a presentar. Lo que no estoy seguro en este momento es que correspondan esa presencia de vientos del este, que correspondan a esta temporada de invierno. No recuerdo en este momento claramente si los he visto en invierno o nada más los he visto o los he visto también en verano. Ya. Pero fundamentalmente, en esencia aquí, es la circulación promedio, digamos, la circulación promedio de invierno es esta alta presión en el Pacífico, una ligera baja presión en la parte continental, alta presión en el Atlántico. Y esas son las condiciones promedio. Y vienen alteraciones, vienen modificaciones por el paso de los rompimientos estos de viento del norte o alteraciones a la presencia de la alta presión en el Atlántico, pero una vez que pasa eso se regresa al tipo de condiciones promedio o se tiende a pensar a crear ese tipo de condición promedio. Ok. Buenísimo, gracias.
Y a ver, más preguntas, manos levantadas. No sé si en el auditorio hay alguien con alguna pregunta, comentario. En el chat tenemos una pregunta, perdón, tú vas a hacer un segundito. De Manuel Mendoza, por el chat pregunta, si hiciera un estudio con datos actuales, ¿sus resultados serían similares? Yo esperaría que sí, pero digamos que lo que necesito, en este caso, yo he armado todo esto con los 5 casos que hemos tenido de nuestras mediciones que ocurrieron entre 2011 y 2012. Tenemos un número mayor de mediciones y yo esperaría que sí. Sin embargo, reconozco que necesitamos hacer a mí me gustaría hacer un experimento aquí para verificar que efectivamente esto se está cumpliendo, si no siempre, al menos en una mayoría de los casos. Yo esperaría que sí, no habría ninguna razón desde lo que yo puedo pensar para que esto cambiase, ¿no? Es decir, estos patrones de circulación atmosférica y oceánica no tendrían por qué cambiar de 2011, 2012 a el día de hoy. No vería yo una razón. Ok. Tenemos una pregunta desde aquí, un asistente. Ajá. Hola, interesante tu presentación y me ha surgido una duda. Debido a que el procedimiento principal para hacer el estudio es el viento, ¿ha podido identificar algún píxel o algunos píxeles que sean resistentes y o persistentes a esta concentración de clorofila, es decir, que la mantenga durante su ciclo de, pues, la simulación que está haciendo, para que más adelante se le pueda anexar la parte de flujos y potencialmente sea un sitio para que, no sé, bueno, para probar que hay un área natural protegida o que más adelante pueda ser un sitio potencial para recrear ecoturismo, qué sé yo, algo así. Ajá. Gracias por la pregunta. No estoy muy seguro de haber entendido la primera parte. ¿Una resistencia, me decías, del píxel? El movimiento ha encontrado algún píxel o píxeles que siempre mantengan esa concentración de clorofila para que tal vez en otra parte del estudio se pueda combinar con otra evaluación que, no sé, que sea viento y los flujos, para realmente corroborar que en ese sitio se puede hacer, por ejemplo, lo que decía el doctor o la persona que le preguntó hace ratito sobre las algas, pero que sea ese sitio que ya se sepa que siempre va a haber clorofila ahí, pase lo que pase con el viento. Bueno, te voy a decir esto. Esto está cambiando, es decir, como podrás ver entre esta figura y esta figura, esta zona aquí desaparece, pero vuelve a aparecer. Entonces, son zonas en las cuales recurrentemente está ocurriendo esto. Yo podría esperar que esto lo tuviéramos cada año, ¿no? Va a haber momentos en el año en el que tengamos este tipo, ¿no? De condiciones en las que no veamos mucho, pero luego va a presentarse una situación en la que vamos a ver bastante. Entonces, yo creería que si ustedes quisieran desarrollar un cultivo, podrían simple y sencillamente hacerlo en esta zona de acá, considerando lo que tendríamos que quizá preocuparnos es en con qué frecuencia se están presentando este tipo de cosas, ¿no? Hasta ahorita, por lo que he visto y dentro de lo que yo presento, este tipo de condiciones se están presentando aproximadamente cada 10 días. Aproximadamente cada 10 días. Y entonces pueden tener la seguridad de que en esta zona, sobre todo esta zona, la parte oeste y esta parte de acá, podrían encontrar que se va a presentar máximos de clorofila cada invierno. Cada invierno se va a presentar. No sé si respondo a tu pregunta con esto. Sí, gracias, Cristóbal. ¿Alguna otra pregunta por allá en el auditorio? No, por aquí ya no tienen preguntas. Ok, manos levantadas, creo que tampoco. Yo tengo una última pregunta, Cristóbal, Sí. Que va un poco relacionada con el último comentario. ¿Qué implicaciones tiene esta dinámica de la clorofila y los giros ciclónicos, anticiclónicos con otros procesos, con actividades, no sé, producción primaria, pesquerías?
si hay alguna correlación o hay algo que se pudiera quizás aprovechar por esa presencia de clorofila y entiendo que entonces un aumento de la producción primaria, etcétera. Bueno, quizá voy a decirte que realmente meterme en el campo de la producción primaria de la clorofila realmente es algo extraño para mí. Estoy comenzando, no estoy en ese campo, no ha sido mi campo. Mi interés inicial siempre ha sido la física y fundamentalmente lo que motivó a esto, no lo puse en la motivación, pero fundamentalmente lo que originó esto es saber que estamos en una región tropical, estamos en la zona se conoce como la alberca de agua caliente, y entonces tratar de comprender más bien cómo es que se están dando los intercambios energéticos, calor, en esta zona. Es decir, si sabemos que atmosféricamente esta región de acá, no es, o más bien la atmósfera no controla térmicamente esta zona, sino más bien debemos de esperar que sean los flujos subsuperficiales los que estén controlando la temperatura que estamos observando. Entonces, fundamentalmente eso es lo que me motivó, pero también en el transcurso de esto, pues la literatura normalmente ha hablado del efecto de los vientos nortes como la causa fundamental de la presencia de clorofilas. Entonces, simple y sencillamente se derivó este tipo de variaciones que he observado en el comportamiento del viento y de la presencia de estos frentes térmicos, se derivó entonces en relacionarlo con la presencia de clorofilas, pero realmente es a lo máximo que he llegado, no estoy muy involucrado en lo demás. Sí. Gracias. Sí, sería interesante quizás ligar esto con otros expertos, biólogos y gente de pesquería, sería interesante. Quizás también ya los pescadores ya saben, ¿no? Así por tradición y Sí. por décadas, que cuando vienen los vientos, pues hay que ponerse las pilas porque probablemente va a mejorar la pesquería, ¿no? Pero no sé. Sí, pero posiblemente ellos están esperando, digo, si estuvieran basados solamente en la información que se ha generado tradicionalmente, estarían esperando que estuviera asociada a los vientos norte y no a los vientos oeste. Esto, quisiera yo decir, es como novedoso, digamos. Sí, en efecto, sí, muy interesante. Pues no sé si hay más preguntas del público en el auditorio o en línea. Por acá en línea parece que no, en el chat tampoco. Pues bueno, muchas gracias, Cristóbal. Creo que es todo por ahora. Te agradecemos tu tiempo y muy interesante la charla. Nos quedamos para platicar un poco más. Gracias. Sí, claro que sí. Gracias a todos. Saludos, Arnoldo, otra vez. Gracias.